Perdí todo, pero Dios me restauró de un día para el otro. Había mañanas en que la finca despertaba con el olor a tierra mojada y el sonido lento de las herraduras sobre el camino de barro. Hemón se levantaba antes del sol. Sus manos ya conocían la dureza del trabajo, su voz la ternura de las oraciones cortas que se escapaban al paso del arado. No tenía más familia que la memoria de unos padres que se fueron cuando él era apenas un muchacho, y la compañía fiel de Isolde, la vaca de pelaje marrón que le daba leche rica y calma. Branor, su burro de ojos mansos, y unas gallinas que marcaban la mañana con su insistente reír de pluma. Esa pequeña compañía era su mundo, eso era lo que cuidaba con empeño y con fe. La gente del pueblo murmuraba. Algunas voces eran duras, otras resignadas. El huérfano que quiere prosperar, decían, como si la esperanza de Hemón fuera una costra por lavar. Pero él no buscaba el aplauso de los hombres. En sus manos, en sus silencios, en sus risas contenidas, estaba la convicción de que Dios no le había abandonado. Rezaba antes de salir al campo y al regresar al caer la tarde. No pedía oro con palabras grandes, pedía fuerza para levantarse, pan para los días y ojos para ver las oportunidades que otros no miraban. Sus oraciones eran sencillas. Señor, dame lo que hoy necesite, gracias por lo que ya me diste. Así vivía Hemón, con labores repetidas, con una esperanza que se alimentaba a pedazos. El primer golpe llegó sin aviso. Una mañana encontró a Isolde tendida, la respiración lenta, como si la vida se le escapara entre briznas de heno. La veterinaria del pueblo dijo que fue una fiebre rápida, algo que en otro tiempo se habría controlado con remedios a los que Hemón no tuvo acceso. La leche se acabó, el silencio en el corral se hizo inmenso. Cuando enterraron a la vaca bajo el olmo, Hemón se quedó un tiempo sentado sobre la tierra removida, la mano apoyada en el hueco que dejaba la pérdida. No fueron palabras solemnes las que pronunció, fue una confesión tranquila. Padre, no entiendo, pero confío. Lejos de dramatismos, la fe de Hemón no buscó explicaciones brillantes, permaneció como una lámpara pequeña que se niega a apagarse. Las burlas se afinaron. Algunos vecinos que antes miraban con descondescendencia, ahora parecían confirmar un destino escrito. ¿Cómo va a trabajar el huérfano sin su vaca? Decían cosas que atravesaban, aun cuando Hemón intentaba sonreír. El burro empezó a mostrar señales de fatiga. Branor, que siempre había cargado los sacos de grano y jalado la carreta con paciencia de montaña, empezó a cojear y a perder peso. Hemón intentó curarlo con remedios caseros, con la paciencia de quienes no pueden pagar otra ayuda. Lo acarició noche tras noche, hablando en voz baja. Branor, aguanta un poco, no te vayas todavía. Pero la enfermedad se anidaba, y los animales, que eran también familia, parecían rendirse. Una madrugada clara, cuando la luna todavía reñía con el alba, se escuchó un sonido más urgente, aullidos que venían de la cerca, sombras moviéndose como manos. Lobos, atraídos por la escasez, se acercaron para probar la fragilidad de una finca que ahora lucía débil. Hemón se puso en medio, con una lanza improvisada y el corazón en la garganta. No fue heroísmo estruendoso, fue la decisión de quien no tiene otra defensa que la propia vida limitada y el amor por unos seres dependientes. Luchó con voz ronca, con golpes que buscaban más asustar que matar, con la determinación de quien no permitiría que Branor se fuera sin pelear junto a él. Al amanecer, el resultado fue desigual. Heridas, silencio roto, plumas enredadas y un burro que respiraba con dificultad. Hemón, exhausto, limpió las llagas como pudo, y en esa escena, con barro en las manos y ojos que rehacían la esperanza, un hombre del camino lo observó. Era un campesino mayor, de rostro curtido, que había visto el encuentro desde la sombra de un algarrobo. No dijo nada en ese momento. Fue su mirada, sin juicio ni pompa, la que quedó con Hemón hasta que se despidieron. Ese encuentro pequeño, silencioso, sería una cuerda que se tensaría más adelante. Las pérdidas trajeron noches largas. Hemón oraba más, no en busca de milagros instantáneos, sino de paz para su alma. Señor, si mi carga te parece ligera,
Tómala, si mi camino es oscuro, ilumínalo, si es tu voluntad que sufra, dame sentido para sostenerme. En sus súplicas no había reclamo soberbio ni obstinación infantil, había entrega. A veces, en su oración, las palabras se repetían como perlas que rebotan en la palma. Confío, Señor, gracias, Señor. Y había algo en esa constancia, en la humildad de pedir y al mismo tiempo de agradecer, que hacía a Hemón diferente frente a su desesperación. La vida continuó, con días que se sucedían y parecían iguales, hasta que el destino presentó otra cuerda. El hacendado de la región, un hombre de tierras amplias, comenzó a hablar en voz baja de una bestia que rondaba sus potreros. Perros muertos, vacas desangradas en la madrugada, un rumor que crecía hasta convertirse en temor. Un oso, grande, viejo y famélico, que se había vuelto casi leyenda y ahora era una amenaza real. El hacendado ofrecía recompensa a quien pudiera enfrentar y vencer a la fiera. Nadie quería acercarse, era una tarea de hombres fuertes y bien armados. Pero la voz del campesino que había visto Hemón lo trajo frente a aquel hombre de hacienda. Contó lo que había visto, no un prodigio, sino la valentía mesurada de un joven que sin ayuda se puso delante de su ganado y dio la cara por Branor. El hacendado, que llevaba años oyendo la palabra valentía como quien escucha un cuento, miró a Hemón con la reserva de quien mide riesgos. Cuando el joven llegó a la enorme casa de tejas rojas, el contraste fue inmediato. La finca de Hemón era un cuadrado pobre, aquella era una extensión que parecía no tener fin. El olor a cuero pulido y a madera barnizada flotaba donde antes la gente solo conocía polvo. El hacendado era un hombre de pocas palabras, pero de promesas que pesaban. Si quitas la bestia de mis campos, tendrás una parte del ganado, y te daré la mano de mi hija si ella lo ve justo. No era una oferta hecha con corazón frío, sino con un matiz de pragmatismo. El hombre necesitaba un remedio y ofrecía lo que podía para quien cumpliera. Hemón aceptó sin alaracas. No fue la idea de riqueza lo que lo impulsó, sino la posibilidad de que con esa recompensa su hogar pudiera volver a latir. Antes de la prueba definitiva, hubo un encuentro breve con la hija del hacendado. Ella no era la princesa altiva de los relatos, sino una joven que recogía los hilos de su propia curiosidad. No habló de promesas ni de herencias. Le dijo a Hemón algo simple que lo dejó sin palabras. «Muéstrame cómo cuidas a lo que es pequeño». Esa frase, dicho de manera casi inocente, rompió una coraza. Hemón vio en sus ojos la ausencia de soberbia y la presencia de una afinidad humana. No hubo gestos grandilocuentes, hubo miradas que comienzan a entenderse. Esa noche, antes de que saliera el sol, Hemón se quedó solo en el establo. Las sombras de la casa grande quedaban muy lejos, como un sueño distante. Encendió una vela y la dejó temblando sobre una piedra. Luego, de rodillas, habló con Dios como siempre lo había hecho, sencillo, directo, con esa mezcla de humildad y urgencia. Fue una oración corta, repetitiva en su ternura, que pedía algo más que la victoria física. Pedía fortaleza para cumplir bien, no por gloria personal, sino por cuidado. Señor, dame la fuerza que pueda sostener la lanza, dame la calma para no fallar por precipitación. Si es tu voluntad que viva, que lo haga para servir y para cuidar lo que me has confiado. Si es tu voluntad que no regrese, te ruego que mi sacrificio no sea en vano. Gracias por cada día que me has dado hasta ahora. Confío, Padre. Hubo un silencio después, uno de esos en que la noche parece escuchar. Hemón respiró profundo y sin fanfarrias se fue a preparar su lanza y sus ataduras. No confiaba solo en sus músculos, confiaba en la mirada de Dios que había tenido tantas veces. No fue una oración de exigencia, no juró triunfos automáticos, fue, en su forma humilde, una entrega. La búsqueda del oso se hizo al amanecer. No hubo música celestial que anunciara el combate. Hubo el crujir de las ramas, el aliento frío del viento y el paso medido de quien camina hacia algo que puede costarle todo. El relato de hoy no necesita añadir coros ni dramatismo exagerado. Lo que ocurrió fue suficiente por sí mismo. Hemón avanzó. La maleza hablaba a su alrededor. Hacía frío en la boca y calor en las manos. Vio rastros frescos, huellas anchas, barro removido, un rastro de sangre vieja que marcaba el camino. El encuentro fue súbito.
El oso apareció como una sombra que devoraba la claridad. Grande, con ojos pequeños que brillaban como carbones encendidos, olfateó el aire. No había nadie más. Hemón ajustó la empuñadura de su lanza, contó en silencio hasta 4, recordó la oración y avanzó. No fue una carga al azar, fue paso medido, respiración consciente, un acto de equilibrio entre el valor y la prudencia. El primer choque fue brutal. El oso embistió, la lanza cantó, la tierra se levantó en polvo. Hubo un instante en que todo quedó suspendido, el silbido del viento, el olor punzante de la sangre, la sensación brutal de la lucha cuerpo a cuerpo. Frases cortas ahora, para el pulso del combate. Hemón cayó, se levantó, el oso rugió, la lanza penetró, el oso se revolvió, Hemón gritó el nombre de Dios. No fueron palabras en vano, en su grito había entrega, súplica y sobre todo la certeza de no luchar solo por sí mismo, sino por Branor, por los pocos que dependían de él. En un momento decisivo, cuando la bestia se irguió para hacer el último embate, Hemón clavó la lanza con todo el peso de su cuerpo. El sonido fue seco, el animal dio un último suspiro que pareció un rumor antiguo y cayó. Quien vierte historias suele añadir grandes lecciones. Aquí no hace falta. Lo que siguió fue un silencio lleno de polvo y respiraciones. Hemón, cubierto de barro y con la sangre de la fiera manchando sus manos, se quedó unos segundos inmóvil. No por orgullo, sino porque la conciencia del riesgo lo abrió a una gratitud profunda. Fue entonces, con la voz que se le quebraba de cansancio y de miedo convertido en alivio, que volvió a hablar. Gracias, Señor. Si quieres que mi vida siga, que sea para servir. No hubo petición ostentosa, hubo una confirmación de que todo lo que había hecho no era para ganar fama, sino para recuperar la capacidad de cuidar. Al volver con la bestia muerta, el reporte corrió como pólvora. El hacendado, que había apostado a más nombres y a menos temple, vio en Hemón algo que no había visto en muchos hombres: valor sereno, manos acostumbradas al trabajo y una humildad que no se disfrazaba de fuerza. El trato se cumplió. En la mañana siguiente, cuando Hemón esperaba muy poco más que la satisfacción de haber enfrentado el peligro, la vida se torció de forma inesperada. El hacendado, con el gesto solemne que reservaba para las decisiones que juzgaba grandes, entregó parte de su ganado, animales que llenaban el ojo por su buen porte y su salud. Dijo las palabras protocolares, pero también habló con la mano en el corazón. La mitad de lo que pedí será tuyo, cuida de esto como cuidas lo pequeño. Además, ofreció la mano de su hija en matrimonio, pero eso se produjo con la naturalidad de quien respeta el tiempo. La joven había visto a Hemón, había observado cómo cuidaba y no se dejó seducir por el brillo de la casa. Su afirmación vino del reconocimiento de la persona. La idea de un día para el otro no fue una frase vacía en la vida de Hemón. Un amanecer lo encontró con la sensación de haber perdido todo. Al siguiente amanecer, su situación había cambiado de forma concreta y rápida. La entrega del ganado, la promesa de ayuda para su finca, la posibilidad de una familia. No fue un truco mágico, no fue una varita que convirtió la escasez en abundancia sin más. Fue, en cambio, una convergencia. La valentía de un hombre que defendió lo que tenía, el testimonio de quien vio esa valentía y la decisión de otro, dueño de recursos, que decidió responder. Dios actuó al modo que conoce, en medio de decisiones humanas, en la respuesta de corazones con recursos, y ese accionar fue lo que abrió la puerta para la restauración de Hemón. Es importante decirlo con claridad. Esta historia no propone una fórmula universal, no dice que si alguien reza o lucha, recibirá al día siguiente una hacienda. No es un manual para manipular la providencia. Es más bien una narración donde la providencia se manifiesta en un contexto específico. Hemón no dejó de trabajar, no dejó de rezar con humildad, ni buscó atajos. Su restauración fue el resultado de valentía, de testimonio y de la disposición de otros a actuar. Fue la particular confluencia de fidelidad y oportunidad. Después de aquella mañana que cambió su suerte, la vida de la finca comenzó a transformarse, poco a poco y con trabajo.
La llegada de los animales nuevos permitió vender algunos para comprar remedios y alimentación adecuada. Branor, que había estado enfermo, recibió cuidados más constantes y, con la ayuda de un vecino que tenía conocimientos de veterinaria, su salud mejoró. No fue una curación instantánea, ni un milagro teatral. Fue atención sostenida, jarabes, reposo y cariño. El tiempo ayudó. Emón supo que la mano de Dios había venido junto al esfuerzo humano. Alimentó, curó y trabajó. Esa unión entre fe y obra fue la trama que tejió la restauración. La hija del hacendado y Emón no se casaron por un arrebato de riqueza, se conocieron en el trabajo diario. Ella lo acompañó en la organización del corral, en la clasificación del ganado. Él le mostró la forma de plantar y de escuchar la tierra. Su relación creció en el pulso de las tareas compartidas, en la risa sobre los usos del campo y en la oración que él mantenía por las noches. Cuando llegaron a celebrar su boda, no lo hicieron en una fiesta suntuosa por ostentación. Lo hicieron con la sencillez de quienes saben que lo más valioso ha sido redescubrir el cuidado del otro y la fidelidad que sostiene. Con el tiempo, Emón reconstruyó la casa. El techo nuevo no fue lo único, también renovó la esperanza en la comunidad. Algunos que antes lo habían mirado con desdén empezaron a verlo con respeto. Otros, sencillamente, se acercaron porque la ayuda que daba al pueblo crecía con sus manos. Emón no permitió que la restauración lo cambiara por dentro hacia la soberbia. Guardó la misma oración sencilla, el mismo gesto de agradecer por cada día. En las noches, cuando la familia se sentaba alrededor del fuego, recordaba lo frágil que fue la vida y cómo la gracia puede surgir en medio de decisiones humanas. A menudo repetía: «No me alegro por la recompensa, me alegro porque puedo ahora ayudar a otros que pasan lo que yo pasé». Hay una enseñanza que no viene con grandes lecciones, sino con la evidencia de los hechos. La fe se prueba y puede transformarse en testimonio. Eso no significa que la restauración llegará siempre. Significa que Dios obra en medio de la vida humana, que muchas veces su acción pasa por manos que deciden ayudar, por hombres que reconocen valentía y por mujeres que ofrecen compañía. En el caso de Emón, la restauración vino de un día para el otro, en el sentido de que una decisión concreta aceleró el cambio. Pero detrás de esa decisión hubo noches de oración, heridas abiertas y una perseverancia humilde. Al volver la memoria a aquellos días difíciles, Emón sabe que no hubo atajos. Recuerda el frío de la madrugada después de enterrar a Isolde, el olor del barro en sus manos, la sensación de impotencia cuando Branor flaqueaba. Recuerda también la mirada del campesino testigo y cómo esa mirada fue puente hacia una oportunidad. En cada recuerdo hay gratitud, por el amor recibido, por la oportunidad, pero también por la disciplina aprendida. Emón se convirtió en un hombre que entiende que la providencia no niega la responsabilidad humana, que la oración calma, que la acción concreta es necesaria y que la comunidad puede ser instrumento de restauración. En un rincón del campo, a veces se escucha la voz de Emón en voz baja, orando con la misma sencillez de siempre. No son oraciones para pedir riquezas, él sabe que la riqueza no debe ser meta de adoración. Son palabras de entrega y de gratitud. A menudo, en las noches estrelladas, pronuncia esta súplica que aprendió a forma de canto. Señor, gracias por lo que me diste y por lo que te permitiste hacer. Gracias por no dejarme solo en la lucha. Dame humildad para usar lo que he recibido y generosidad para compartir. Confío en tu camino, Padre. Esa oración resume algo esencial. La restauración no lo transformó en un hombre distante de Dios, sino en alguien más consciente de su dependencia. La prosperidad, cuando llegó, fue manejada con manos que recordaban la escasez y las oraciones que entonces pedían lo justo. A los que escuchan esta historia y llevan una pérdida en el pecho, Emón les diría con voz baja y firme: no prometo que al día siguiente todo se resolverá. No ofrezco una fórmula, pero sí te digo que hay un camino que vale la pena. Mantén la fe humilde, cuida lo que te fue dado, no dejes de pedir ayuda, y busca oportunidades para que otros vean la verdad de tu entrega. A veces, la restauración llega a través de decisiones humanas que se alinean con la fidelidad que tienes.
Es una invitación a no abandonar el trabajo cotidiano, a no olvidar la oración que calma y alinea y a confiar sin ingenuidad. La comunidad, con el tiempo, también aprendió algo. Aprendió a mirar más allá de los prejuicios y a valorar el coraje sin presumir de él. Vieron que quien cuida lo pequeño a menudo está más preparado para custodiar lo grande. Vieron además que la providencia puede manifestarse por medio de manos dispuestas. En las plazas y en las puertas, la historia de Mon se contó con respeto, no como fábula de riqueza instantánea, sino como testimonio de cómo la fe y la entrega pueden abrir puertas cuando alguien decide responder. El epílogo de su vida no fue un final de cuentos de hadas, pero sí una vida donde el dolor dejado atrás no fue olvidado, sino convertido en ayuda para otros. Emón enseñó a los jóvenes del pueblo a cuidar animales, a leer rastros en la tierra y, más importante, a no confundir la fe con una receta mágica. En la escuela del camino les decía: ora, trabaja, no te engañes, la restauración puede venir, pero a menudo pasará por manos humanas que eligen actuar. Mantén la humildad. Si esta historia resuena en ti, si hay algo en tu vida que se parece a las mañanas de Mon, esa sensación de haber perdido todo y de andar con manos vacías, hay una invitación sencilla. Suscríbete y acompáñanos en más relatos de esperanza. No porque prometamos soluciones fáciles, sino porque en estas historias muchas veces se encuentran semilleros de ánimo para seguir. Hoy, cuando el sol se posa sobre los corrales y las sombras se alargan por la ruda cerca, Emón camina por su tierra con manos que conocen el barro y la gratitud. Tiene hijos que ríen y que corren alrededor de Branor, ahora viejo pero vivo. Tiene noches de calma donde la oración se mezcla con el murmullo de la familia. Tiene la conciencia de que su historia puede servir a alguien que teme no encontrar salida. Cierro con una oración que él mismo pronunciaría, no como consigna, sino como una súplica personal y colectiva, para que cada quien pueda sostener su caminar. Señor, tú que conoces la noche y la mañana de cada vida, permítenos ver en la pérdida no solo fin, sino enseñanza. Dame ojos para reconocer las manos dispuestas a ayudar. Dame fuerza para actuar con humildad cuando la oportunidad llegue. Gracias por no dejarme solo. Que si hoy estoy en el valle, mañana encuentre caminos, no por promesas vacías, sino por tu gracia que se hace presente entre nosotros. Padre, te entrego mi miedo y mi esperanza. Confío. Amén. Si esta historia te dio ánimo, compártela con alguien que necesite escuchar que, aunque no siempre sea inmediato, la fidelidad y la entrega pueden abrir puertas. Deja un comentario con tu testimonio o con una palabra de aliento. Muchas veces, una historia compartida ayuda más que 1000 consejos. Y si quieres escuchar otras voces de esperanza y de vida, aquí tienes un lugar donde encontrarlas.